Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir hoy día la prédica de este domingo y quiero invitarles a que ustedes puedan orar. Vamos a orar ahí donde están, por favor, antes de comenzar. Señor y Dios, queremos entregarte este tiempo, queremos pedirte que seas tú, Señor, ayudándonos a entender tu palabra. Te entregamos, Dios mío, la palabra que vayamos a compartir. Aún nuestro corazón, nuestra mente esté preparado para recibir tu palabra. Gracias te damos porque tenemos, Señor, un día más para alabarte, para bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy buenos días a todos ustedes, hermanas, hermanos. Vamos a compartir hoy día la palabra que está en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Ya, ahí en sus casitas pueden buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a empezar por ese versículo hasta el versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos buscando en nuestras Biblias. Amén. Vamos a leer del versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betsaida y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, y en el recodo del camino lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús les había mandado, trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Amén. Eh, bueno, comenzamos con esta parte de lo que dice la palabra del Señor, y quiero animarles a que podamos entender, podamos poner atención, porque vamos a revelar muchas cosas y vamos a aprender mucho de lo que la palabra de Dios nos tiene hoy día. Ya estamos recordando a nivel mundial, se está recordando este momento la Semana Santa. La Semana Santa diferente, distinta, tal vez sin culto en las iglesias, tal vez sin reuniones como es habitual, pero en una manera diferente. De la misma forma vamos a compartir la palabra, y espero que realmente tu corazón, hermano, hermana, esté listo para poder entender qué es lo que estaba pasando. Acabamos de leer esta porción de la palabra de la Biblia donde nos dice que Jesús está entrando ya, y se llama la entrada triunfal. Ya Jesús entra por este camino, y la gente, al verlo entrar ya a través de este camino, ¿qué hace? Empieza a decirle: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y empieza a saludarlo con ramas todo el camino, y Jesús y sus discípulos están alrededor saludando a la gente, y la gente también nos está saludando a ellos. Y este momento en que Él está entrando, lo está haciendo por un lugar muy particular, muy singular, en Jerusalén, allí en Israel. Ya, esta se llama la entrada esa por la puerta de las ovejas. Ya, en Jerusalén hay varias puertas. Ya, y una de estas puertas por nombre tiene, precisamente se llama la puerta de las ovejas. Ya, y dice al principio, cuando se acercaban a Jerusalén, o sea, al entrar a Jerusalén, había junto a Betsaida y Betania, ya frente al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos. Este lugar, Betsaida, es casa de higos, y Betania quiere decir casa de dátiles. Entonces, ¿qué podemos imaginar? Que en este lugar había precisamente este tipo de hortalizas, este tipo de plantas ya que daban en ese lugar. Sin embargo, justamente este es el lugar que está designado ya a la entrada de Jerusalén, y donde un poco más abajo, si tuviésemos tal vez un plano o en tercera dimensión, podríamos ver
cómo se veía desde ese lugar la puerta que se llama actualmente y siempre se ha llamado la puerta de las ovejas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando se iba a celebrar la Pascua, lo que nosotros conocemos como la Pascua, y ellos lo conocen como el Pesaj, ¿ya? Entonces, esa Pascua que se iba a celebrar, y se celebraba cada año en Israel, cada año este era algo que se celebraba. Acuérdense desde cuándo había dado Dios la orden de que se celebre y cómo había dicho que se celebre. O sea, eran cosas bien específicas. No se podía celebrar esta fiesta, era la fiesta principal, no era cualquier cosa, es una de las fiestas hasta el día de hoy principales para todo el pueblo de Israel, los judíos. Es una de las fiestas más importantes en su calendario, ¿ya? Y esta fiesta precisamente se empieza a celebrar de esa forma, de esa manera, pero nos vamos a ir un poquito más atrás para poder entender. Quiero que se vayan al Éxodo, ¿ya? Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo capítulo 12, versículo 5, y lo vamos a leer hasta el 10. Estos 5 versículos que vamos a leer, ahí vamos a entender un poco cuál era el significado de este cordero, de este animal que ellos sacrificaban desde la antigüedad. Y esto era impuesto y era un mandato de Dios desde el momento que ellos habían salido de Israel o de Egipto. Todo Israel había salido después de ser esclavos, después de haber sufrido tanto en este lugar. Entonces se empieza a celebrar desde ese momento, hermanos, hermanas, esta fiesta de la Pascua, y era un recordatorio de todo lo que Dios había hecho para que el pueblo no se olvide, porque la gente, las personas, hay ratos tenemos una memoria a corto plazo y nos olvidamos de las cosas que nos han dado, de las cosas que hemos pasado. Y para que el pueblo no se olvide y no pase esto con el tiempo, entonces esto lo da Dios por estatuto perpetuo, dice en la Biblia, para que ellos sigan acordándose cada año, y daba instrucciones exactas y precisas de cómo tenía que hacerse esto. Ahí en el versículo 5, en el Éxodo 12, si ya lo has encontrado, la palabra del Señor dice lo siguiente: el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ya en este primer versículo nos está dando dos características. Uno, que el cordero tiene que ser macho, ya, y tiene que ser de un año, ya, en lo mejor de su juventud, como podríamos decir, lo más alto de su vigor. Estos corderos tenían que estar de un año. Eso era importante. No tenía que ser, por decir, un cordero viejo, no tenía que ser un cordero defectuoso. Ya, dos características que nos está dando. La tercera, y vamos, 6, dice: habéis de guardar hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, ¿qué momento tenía que ser inmolado, sacrificado el cordero? No era cualquier momento, no era en la noche, no era en la mañana, era en la tarde. Amén. Estamos aclarando ahí. ¿Qué más dice? 14 días tenían que guardar los corderos, y acuérdense que cuando manda Dios esto, estos corderos tenían que comerlo por familias. Ya, ¿qué costumbre tenían los judíos antiguamente? Agarraban, y este cordero que seleccionaban estos 14 días, lo agarraban, lo llevaban cada uno a su casa, lo amarraba cerca de la puerta, y toda la familia, los hijos que había en la casa, la mamá, el papá, todos le daban de comer, lo criaban en ese tiempo, en los 14 días, y le daban el mejor trato a este cordero, ya, porque, como podríamos decir, eran sus últimos días, porque el día 14 ya tenía que ser sacrificado. Amén. Se están dando de cuenta, o sea, no era una cosa cualquiera, sino era toda una ceremonia que se hacía desde el momento que se empezaba este tiempo de la Pascua. ¿Qué más dice? Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. ¿Ya? Entonces en la noche, ¿qué tenían que hacer? Habían matado al cordero en la tarde, en la noche tenían que reunirse toda la familia, comer este cordero, pero no tenían que hacerle hervir en agua, no tenían que agarrar el cordero, o seleccionar las partes, sino todo, hasta las entrañas, tenía que ser al fuego, y todo tenía que consumirse, ya todo tenía que ser comido. Otra instrucción que da:
panes sin levadura, ¿ya? Ahora sabemos que los panes se hinchan, se van hinchando cuando nosotros le ponemos levadura, ¿ya? Y eso hace que la masa se fermente, ¿ya? Pero esta instrucción es precisa, les dice panes sin levadura, ¿ya? Pero esta levadura en nuestro simbolismo y en el simbolismo de ellos y lo que significa para nosotros, hermanos, es el pecado que empieza a leudar la masa, empieza a hacernos daño, empieza a hinchar ese pecado que está en cada uno de nosotros. En ese tiempo ellos inclusive, hermano, entraban en tiempo de ayuno para preparar su corazón para ese día. No era un tiempo cualquiera, era un tiempo especial en el que ellos deberían estar completamente en esos 7 días, haber limpiado toda la casa, hasta de las migas que habían de pan habían sobrado por algún rincón, tenían que quemarlo todo, no tenía que haber pan con levadura, no tenía que haber nada que esté fermentado, sino en ese tiempo realmente tenía que estar el judío preparado para tener un tiempo especial con el Señor. Amén. ¿Qué más dice? Hierbas amargas comerán, ¿ya? Las hierbas amargas, ellos, ¿por qué tenían que comer? ¿Cuál era la razón en realidad de que ellos coman estas hierbas amargas? ¿Ya? Una de las razones para que ellos coman las hierbas amargas, y la principal, es para que ellos no se olviden de los 210 años de amargura, de esclavitud que habían vivido en Israel. ¿Ya? Y estas hierbas amargas se iban preparando precisamente en lo que es la parte del del Pesaj, que quiere decir el pasar por encima, ir por encima. Por eso, cuando Dios da la instrucción de que todos los tindeles de las puertas y de las ventanas sean marcados con la sangre de este cordero, ¿para qué? Para pasar por encima de ellos, dejar de lado ya el pecado, dejar de lado todo lo malo. Y pasaba por encima el ángel de la muerte y no iba tocando las familias de los israelitas, de los judíos, no iban tocando. Entonces ellos tenían que acordarse siempre de esto, pero no solo de eso, tenían que acordarse de comer. Y hasta el día de hoy se celebra ya esta fiesta tan especial del Pesaj, los judíos, y tienen ese plato de hierbas amargas ya que se va preparando, las hierbas amargas. ¿Y qué contienen las hierbas amargas? ¿De qué está hecho ese plato, hermanos? Es remolacha, ¿ya? Después tiene lechuga, legumbres, puede tener ingredientes también dentro del mismo Pesaj, como el rábano, que es esencial. El rábano es uno de lo más importante, por cierto, que hay en este plato, el rábano, pero no cualquier rábano, el rábano picante, ¿ya? Precisamente para la parte, inclusive algunos utilizan la parte de la lechuga que es más amarga, del tallo casi que es un poquito más amarga, para que tenga ese sabor, y cuando ellos estén comiendo ese plato de hierba amarga, sientan realmente la amargura en su boca y se acuerden y se den de cuenta ya de todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo había dejado de lado su pecado, había dejado de lado muchas cosas y estaba pasando por encima. Amén. Tanto esta celebración y esta preparación del plato como la preparación ceremonial del cordero que tenía que ser inmolado en cada familia, ya era una ceremonia especial. El sacerdote, en este caso Aarón, ¿qué hacía? Tenía que agarrar, el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío que se había inmolado, ya, y llevaba al lugar santísimo, ya, sobre el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Él rociaba la sangre ya de este animal, y esto significaba que Dios había aceptado el sacrificio de este animal. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Esto se hacía una vez al año. Y esa una sola vez al año que se entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. No podían entrar todos, sino solo tenía que entrar el sacerdote, tenía que pasar el lugar santísimo, esa cortina que dividía, y él solo tenía que ir y llevar esa sangre para rociar encima de lo que era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Ya, toda una ceremonia. ¿Para qué? Para que los pecados de todo el pueblo, ya, de todo ese pueblo se perdonen. El sacerdote tenía que poner las manos encima de la cabeza del cordero antes de sacrificarlo, y tenía que ir
¿Saben qué tenía que hacer el sacerdote? Ir diciendo los pecados que había cometido todo el pueblo y pedir perdón por cada uno de los pecados. Y una vez que había hecho esto, recién el cordero era degollado. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Entonces, este era un tiempo muy especial. Y cada año, hermanos, cada año se celebraba esto. Es una fiesta anual. Hasta que entran y por decir, a la tierra prometida y construye Salmón y se va haciendo el templo, ¿ya? Y ahí vemos ya a Jerusalén. Y Jerusalén tenía esa puerta especial que se llamaba esa puerta que estaba ahí, la puerta donde la entrada de los corderos, donde entraban todos los corderos, entraban en ese tiempo de la Pascua para ser sacrificados. Por eso era el gran negocio de los sacerdotes. Miles de corderos se vendían, las familias iban y llegaban de todo el imperio, no solo de Jerusalén, de todo lugar, y compraban los corderos y los sacrificaban, y esto se había convertido al final en un gran negocio. Por eso es que cuando vemos, ¿no? Jesús agarra y ve que hay cambistas, que la gente está cambiando, que están haciendo negocio. Era un tiempo de negocio especial. Imagínense cuánto ganaría cada uno de ustedes si simplemente venderían 300,000 corderos. ¿Cuánto ganarían? ¿Cuánto de dinero? Y los únicos que tenían hay potestad para hacer negocio era precisamente esta gente, sacerdotes, esa gente que estaba ahí. Ellos eran los que aprovechaban y hacían negocio. Por eso Jesús le dice, mi casa será casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban haciendo eso. Amén. Ahora, todo esto, hermano, esta ceremonia que se hacía, y nos vamos a ir otra vez a nuestro versículo que habíamos compartido, ahí en la entrada triunfal. Hay varias cosas que tenemos que aclarar. Esto simplemente un poquito le estaba dando el panorama de lo que se hacía y cómo se tenía que hacer, ya, y por qué se hacía algunas cosas, para que podamos entender luego lo que viene, que es lo más importante en realidad y es el centro mismo de lo que ahora tenemos que aprender. Ya, dice en el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando estas ovejas entraban por esta puerta, ya por la puerta de las ovejas precisamente, estas ovejas cada año eran saludadas porque iban a ir directamente al sacrificio. Entonces la gente que estaba ahí saludaba a estas ovejas, sí, y les empezaba a saludar con ramas. Pero en ese tiempo, hermanos, esto habían estado haciendo el pueblo de Israel durante muchos años. Había estado haciendo esto ya como costumbre, ellos lo tenían, ya habían estado haciendo esto. Pero ¿qué sucede ahora? Ahora que están viendo, ya, ahora que están viendo el cumplimiento, ya, ahora que están viendo el cumplimiento precisamente de esta palabra, ya, y ellos habían estado, ¿saben qué? Durante tantos años practicando lo que iban a hacer cuando venga el verdadero Mesías. Y ahora que estaba viniendo y estaba entrando el verdadero Mesías, y ahí estaba Jesús entrando y la gente estaba reconociendo, ya, y estaba saludando con palmas, y estaban reconociendo también sin darse de cuenta que él era rey, porque empezaban a tender sus mantos para que él pase por encima, como se hace con un verdadero rey, porque esa era la costumbre en ese tiempo. Empiezan a hacer eso con Jesús sin darse cuenta, pero Jesús era el cordero, el verdadero cordero que estaba entrando, pasando por esa puerta y estaba haciendo su ingreso, y todos sin darse de cuenta estaban reconociendo esa autoridad, estaban reconociendo ese cumplimiento, ya, pero sin darse de cuenta. Simplemente la escritura, hermanos, se estaba cumpliendo. Aunque Israel en ese tiempo, hermanos, estaba esperando que venga un libertador como el rey David, un guerrero que venga y les haga justicia y dé libertad a todos los israelitas, aún del imperio romano, pero no, Dios los estaba mandando a Jesús, al rey verdadero, ¿ya? Y ellos conocían, hermano, esta parte de la palabra y el cumplimiento de esto, pero aún conociendo, no reconocieron ellos, ya, porque la palabra es clara. Ellos ya lo tenían, hermano, en la profecía, ya lo tenían. Vamos a leer Zacarías 9:9,
váyanse al libro de Zacarías 9:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Zacarías 9:9. Ahí Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Qué más dice, hermanos? Humilde. ¿Y qué más dice? Cabalgando sobre qué? ¿Sobre un caballo? No, sobre un asno. Ya, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Entonces, ¿se estaba cumpliendo? No se estaba cumpliendo la palabra, se estaba cumpliendo. Amén, se estaba cumpliendo. ¿El pueblo de Israel, los sacerdotes, ignoraban esta palabra? No, sabían cómo iba a venir. Amén, ellos sabían cómo iba a venir. Ahora, vamos a irnos un poquito más. Cuando ellos dicen Hosana, y le están diciendo, ¿no ve? Hosana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes cuál era la idea ese momento del pueblo de Israel? Ellos estaban esperando que Jesús agarre las armas, tome las armas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese Hosana, ¿qué significa? Sálvanos, sálvanos. Pero ellos lo estaban hablando, sálvanos no espiritualmente. Estaban diciendo, sálvanos físicamente de la opresión de los romanos. Amén. Estaba diciendo eso, sálvanos de la opresión de los romanos. Ya, y precisamente Jesús hace su entrada y la gente reconoce. Ya, ¿qué más le dicen? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya, cuando hermano tú y yo nos bendecimos en la iglesia, decimos que Dios te bendiga, pero no te decimos bendito, no decimos bendito. El único reconocido para decirle bendito es Dios. ¿Ya? El único al que se le puede decir bendito es Dios mismo. ¿Ya? Ahora ellos no es, si te das de cuenta, ahí dice bendito el que viene, no bendito este que está. Por un lado estaban reconociendo que Dios lo había mandado. Por otro lado estaban reconociendo que él era hombre, como cualquier profeta que había venido antes a dar la palabra del Señor. No había llegado ya todavía a la conciencia de estos judíos el poder entender tanto la parte física y la parte espiritual y el cumplimiento de todo lo que se estaba ese momento haciendo y todo lo que se estaba diciendo y todo lo que estaba pasando. Delante de ellos estaba siendo cumplida esta escritura, pero ellos estaban ignorando. ¿Por qué? Si nos damos de cuenta y seguimos leyendo, ya pasa esto. Jesús entra a la entrada triunfal, tiene un montón de gente, dice atrás y adelante. Él estaba en medio, ahí en el versículo 8 dice, o en el 9 dice, los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana. Ya, él estaba al medio, ahí la gente estaba alrededor saludando con las damas y ahí la gente estaba poniendo otros, ahí sus túnicas para que pase Jesús por encima. Y al final de todo eso, ¿qué sucede? Pasa Jesús y simplemente se queda con los 12. ¿Dónde estaba toda esta gente que le había saludado? ¿Dónde estaba toda esta gente que le había dicho, bendito, Hosana, sálvanos? Como han visto que Jesús llegando no ha llamado a gente para que empiece a pelear, no ha llamado a gente para que se empiece a rebelar en contra del imperio romano. Han entrado y ha pasado el tiempo y todos se han ido a sus lugares de nuevo. Y los únicos que se quedaron con Jesús son los 12. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermano, ahora que ya hemos comprendido un poco, hemos entendido ya que esta puerta de las ovejas simplemente tenían que entrar estas ovejas. Y estas ovejas, la mayoría de estas ovejas, hermano, precisamente nacían ¿saben dónde nacían? En Belén, donde había nacido Jesús. De Belén eran transportadas a Jerusalén en el último tiempo, seleccionadas para ser sacrificadas. No eran cualquier oveja, no era cualquier oveja por decirte que tenía defecto. No, tampoco eran ovejas machos, dice, ¿no ve? Ay, eran ovejas realmente, estos machos cabríos que
representaban tal vez en ese tiempo, antes de que Jesús venga, al sacrificio que iba a hacer Jesús por los pecados, porque ellos también eran reconocidos, porque una vez que se los sacrificaba era para perdón de los pecados. Pero esta vez, hermano, es la vez definitiva, la vez última, después de haber hecho tantos y tantos ensayos durante muchos años. Esta vez está cumpliéndose. Esta vez, hermano, el verdadero Cordero está viniendo hacia ellos y está pasando y está entrando por esa puerta de las ovejas. ¿Y dónde está yendo? A Jerusalén. ¿A qué está yendo? A ser sacrificado. ¿Por qué está siendo sacrificado? Por tu pecado, por mi pecado. Ya, por eso, hermano. Y aún saben, Juan reconoce. Váyanse a Juan 1:29. ¿Qué dice de este Cordero? Juan 1:29. Capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si podemos decir un resumen de lo que iba a ser anticipado de Juan, donde estaba diciéndoles: este es el Cordero, este es el que va a ser sacrificado, este es el que va a pagar el precio por los pecados. Juan reconoce, hermano. Juan en un tiempo reconoce y le dice: realmente este es el Cordero. Yo no soy digno ni siquiera de desatarte su sandalia. Yo no soy digno. Ya, este es el Cordero. Amén. Y este Cordero viene y se entrega por nuestros pecados, porque no dice que lo han llevado a la fuerza. La palabra no dice que han agarrado y lo han llevado a Jesús a empujones. La palabra no dice nada de eso, simplemente dice el Cordero, ya, ese Cordero que viene a ser sacrificado por nuestros pecados. Amén. Ahora, cada año se hacía eso, cada año, hermano, se hacía eso mismo con los corderos, pero esta vez, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasga. Amén. Dice que ese momento hay muchas cosas que pasan. Ya de pronto el cielo se oscurece, las piedras se parten. Ya, y la naturaleza misma, hermano, empieza a gemir porque su creador ha muerto. Ya, la naturaleza misma empieza a temblar porque su creador está siendo ese momento sacrificado. Por eso ahí dicen los soldados que estaban: realmente este era el Hijo de Dios, y tiene miedo y escapa, y la gente empieza a escapar a ver todas las cosas que se van viendo durante este tiempo de la muerte de Jesús. Amén. Tal vez ahora tú y yo podemos pensar: pero yo, si hubiese estado en ese tiempo, yo me hubiese dado de cuenta, yo hubiese estado con Jesús, yo no me hubiese separado de Jesús, aunque lo estén llevando, aunque lo estén crucificando. Yo quiero estar en Palestina con Jesús en ese momento. Hubiésemos estado ahí con Jesús. Yo te pregunto, hermano, ahora sabiendo todo esto, ¿esa es tu actitud? ¿Lo estás haciendo así? ¿Estás con Jesús? ¿Realmente estás viviendo eso, hermano? ¿Realmente tu vida está así? ¿Realmente tu proceder está así? ¿Estamos así, hermano? ¿O seguimos siendo como esta gente que simplemente de palco le decimos: Hosana, oh Señor, sálvanos, sálvanos? Y nada más, y te has quedado a un paso de ahí. Hay cosas más importantes en tu vida. De pronto, no sé, el fútbol, de pronto, no sé, para las mujeres, las novelas, de pronto hay algo que es más importante. Hay gente, hermano, que ha llegado a endiosar a sus hijos, a sus hijas, y es lo más importante. Ya, ¿sabes qué? Estás cometiendo el peor error de tu vida. Al único que debemos realmente poner en primer lugar en nuestro corazón es a Dios, no a tu papá, no a tu mamá, no a tu hermano, a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo eso. Nos estamos olvidando, estamos dejando de lado. ¿Y sabes qué es lo peor? Estamos dejando de lado sabiendo cuál es la palabra, entendiendo qué es lo que Dios quería, por qué ha muerto Jesús, ¿ya? Y para qué ha muerto. Y al final esa muerte tal vez para nosotros ya no tiene sentido porque no estamos viviendo. Ya esto, hermano, es una contraposición entre lo que es un cristiano, saber conocer de Dios, ya, y la antítesis del cristiano, no hacer lo que Dios dice, no obedecer a Dios, no tener en tu cabeza, aún en tu corazón, el obedecer a Dios. Hermano, eso es una antítesis del verdadero cristiano. Tenemos que aprender, tenemos que entender realmente qué ha hecho Jesús en esa cruz. Cuando Jesús ha muerto en esa cruz, hermano, hermana,
no lo ha hecho por mí nomás. No lo ha hecho solo por los líderes de la iglesia. No lo ha hecho por unos cuantos. Lo ha hecho por ti. Lo ha hecho por mí y por toda la gente que nos ve. Y algo hermoso que tiene Dios es que cuando vas a la presencia de Dios, nunca te pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has robado? ¿Has matado? ¿Qué has hecho? No te pregunta. ¿Ya? O alguien les ha preguntado, a mí no me ha preguntado. Alguien le ha preguntado, le ha dicho, quiero saber si has robado o has matado para saber si tu pecado era rojo, verde, amarillo, negro, y en esa escala tal vez voy a ver si te perdono o no te perdono. No es ese el Dios que tenemos, hermano. No es ese. La palabra dice, cuando Jesús ha muerto por todos nuestros pecados. Y cuando ese momento que se agarraba y se empezaba a sacrificar al cordero y se pedía perdón, era por todos los pecados del pueblo de Israel. No era por unos cuantos, no era por alguien no es en especial, no, era por todos. Debemos entender eso, hermano. Ahora tienes la gran oportunidad de acercarte al Señor. Ahora tienes la gran oportunidad de arrepentirte. Y si antes no te has dado de cuenta, no te has arrepentido, ahora es la hora, hermano. Este es el tiempo, este es el momento en que debes arrepentirte. Quiero invitarte, hermano, que realmente te arrepientas. Tomes esa decisión en tu casa si es que no lo has hecho todavía. ¿Sabes? Este ha sido el sacrificio único. ¿Ya? Este ha sido el sacrificio único. En Hebreos dice, porque Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, uno solo y para siempre. Por eso es que no podemos estar cada año sacrificando, cada año crucificando a Jesús. Es una sola vez. Hermano, este sacrificio tiene el valor eterno. Ya, de ser sacrificado por una sola vez y para siempre, por causa de todos nuestros pecados, sin excepción de pecados, sin excepción de personas. No importa al rico, al pobre, no importa el datos, decimos ese malo, si ese malo igual, Dios ha muerto por él. No, ese chismoso, igual, hermano, por ese chismoso ha muerto. Ay, no, ese es una mala persona, igual por esa mala persona ha muerto. Pero la decisión, hermano, está en cada uno de nosotros. Nosotros debemos tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero arrepentirme. Señor, yo quiero entregar mi vida una vez más. Porque ¿sabes qué? No sirve de nada que vivas sin conocer a Dios, sin hacer su voluntad. ¿Sabes qué? Es como un muerto ya espiritual. Alguien que entra, sale. ¿Sabes? Hay máquinas. Las máquinas no tienen sentimientos, no se dan de cuenta. Y hay datos, nuestro proceder parece ese, como de una máquina. Que entramos, salimos, no reconocemos a Dios, no oramos, no nos acordamos. No nos damos de cuenta de todo lo malo que hacemos. No hacemos nada de eso. Lo único que cambia aquí, hermano, es lo que va a cambiar la decisión tuya. Así que esta mañana quiero invitarte a que donde estás puedas arrepentirte y decirle a Dios una vez más, Señor, ahora me he dado de cuenta. Era como esos judíos, era como esos fariseos, vivía así. Ahora ya no quiero. Amén. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a agachar nuestras cabecitas y vamos a orar. Y si Dios ha puesto en tu corazón el que esta mañana puedas arrepentirte una vez más y te has alejado tal vez de Dios, no estás con Él, reconcíliate. Es el tiempo para que puedas volver a Él y reconocerle en todos tus caminos como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Oramos. Señor y Dios, Padre amado, queremos entregarte, Dios. Queremos entregarte una vez más, Señor, nuestra vida, Señor. Queremos entregarte nuestro espíritu, Señor. Queremos, Padre amado, aún decirte, Señor, que nos arrepentimos, Dios, de todo nuestro pecado. Nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho, Dios. Durante tantos años, Señor, te hemos ido fallando y fallando y fallando, Dios. Ahora, Señor, queremos arrepentirnos. Ahora, Señor, queremos, Padre amado, verdaderamente recibirte en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dios, que no haya nada más importante en nuestra vida que tú, Señor mío y Dios mío. En tus manos te entregamos nuestra vida, te entregamos, Padre amado, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Ayúdanos, Señor, que a partir de ahora todo lo que vayamos a hacer, Dios mío, sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, sea de acuerdo a lo que tú quieres, Dios. No, Padre amado, no nos vamos a mirar atrás, Señor. No queremos mirar y atrás, Señor, para ver, Señor mío y Dios mío, los pecados. Queremos mirar adelante, Dios mío, para ver, Señor, tu perdón, para ver, Señor, aún, Padre amado, tu plan, Dios. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Esta mañana, Dios, te entregamos, Padre amado, lo que somos, lo que hacemos, Señor, Padre celestial, y te pedimos, en el nombre de Jesús, Señor,
que seas tú, Dios mío, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos, Dios mío, para vivir con un corazón de acuerdo al corazón que tú quieres. Ayúdanos, Dios mío, somos imperfectos, Señor, Padre amado, pero ayúdanos a que en tus fuerzas, Señor, podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío, por tu misericordia, Dios. Y sé tú mismo, Señor mío, Padre amado, llevándonos, Señor Padre, en tus brazos, ayudándonos cada día a caminar, guardando nuestra vida, Señor, donde vayamos, Señor, y cuidándonos de todo lo malo. Dios, no permita, Señor, que nos alejemos más de ti, Señor, sino ayúdanos, Dios mío, a vivir más cerca de ti cada día. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Antes de terminar, hermanos, hoy día, bueno, vamos a bendecir a nuestros niños. Es Día del Niño, vamos a bendecir a todos ellos. Allí donde están en la iglesia tenemos muchos niños, tenemos la verdad una población de niños increíble. Gracias a Dios nos ha bendecido con eso. Entonces bendecimos a los niños, a las maestras de escuela dominical que también todavía son niñas que están a cargo de otros niños. Que realmente Dios guarde sus vidas y felicitarles porque están haciendo un trabajo hermoso. Y un abrazo grande y una bendición especial para todos nuestros niños. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga.